El muro de Moon. Bienvenidos al Muro de Moon. En este vídeo voy a responder a los argumentos de Chocobollo acerca del hilo que hice yo sobre el ginocentrismo. Pero antes de empezar a responder punto por punto lo que él dice, voy a dejar claros algunos puntos. En primer lugar, y para tener claro de qué estamos hablando, vamos a ver qué es el ginocentrismo. Parafraseando a Seno, son varios los estudios que han encontrado un sesgo automático a favor de las mujeres engranado en el cerebro humano. Este sesgo está presente tanto en hombres como en mujeres. Ese sesgo del que habla Seno es el ginocentrismo, que se refiere a enfocarse de manera exclusiva o dominante en la mujer, en la teoría o en la práctica, o a la defensa de esta premisa. La mujer solo produce una célula reproductiva al mes, ¿no? Mientras que los hombres producen millones. Además, es ella la que gesta, amamanta y cuida de las crías hasta que éstas son autónomas. Por tanto, el valor reproductivo de la mujer es mucho más alto que el del hombre. En eso supongo que estamos de acuerdo. Para que la especie humana se perpetúe, el número de mujeres tiene que ser considerable. Imaginad un caso extremo. Si hubiera una sola mujer y 10 hombres, solo podrían hacer un bebé cada año, suponiendo que no haya complicaciones. La especie se extinguiría. Sin embargo, habiendo 10 mujeres y un solo hombre, es posible que nazcan al menos 10 crías al año. La especie continuaría, o al menos tendría más posibilidades. ¿No es cierto? ¿En qué se traduce todo esto? En que la mujer es más protegida y el hombre más desechable. Y eso es el ginocentrismo. El segundo punto es dejar claro que el ginocentrismo no es sinónimo de matriarcado. Es decir, el ginocentrismo no hace alusión a una estructura social en la que prevalece la autoridad o superioridad de la mujer sobre el hombre. Esto lo comento porque he notado que varias personas se ponen a la defensiva al mencionar el término ginocentrismo y me hace pensar que es precisamente por confundirlo con matriarcado, que sería lo opuesto al patriarcado. Y bueno, pues todos detectamos que las feministas hablen de patriarcado, ¿no? Si pensamos que el ginocentrismo es igual a matriarcado, es lógico que despierte las mismas reacciones, ¿no? Pero no es el caso. Ginocentrismo no es matriarcado. En tercer lugar, me gustaría dejar claro que el ginocentrismo no es un término acuñado por la filosofía MeToo ni difundido exclusivamente por ellos. Este término lo usamos en toda la androsfera, en la que hay muchos grupos, entre ellos los activistas por los derechos de los hombres, del que yo formo parte. Quizás el hecho de pensar que son los MeToo los únicos que usan ese concepto, sumado a la aversión que muchos tienen hacia la filosofía, sea precisamente lo que haga que se deseche cualquier argumento que apoye la existencia del ginocentrismo. Y por último, como expliqué en el primer punto, el ginocentrismo es la tendencia a prevalecer la seguridad de las mujeres por encima de los hombres. De modo que el ginocentrismo es exactamente lo mismo que la desechabilidad masculina, pero explicado desde otra perspectiva. Ahora voy a responder a lo dicho por Chocobollo con respecto a Milo. Empiezas diciéndome que no te cito, y eso no es cierto. Al final del hilo te cité precisamente para hacerte consciente de los ejemplos que te pongo sobre el ginocentrismo. Pero me imagino que no te habías leído todo el hilo y por eso no te diste cuenta de que ya te había citado. Pero bueno, vamos al meollo de la cuestión. Acerca del cáncer de próstata, para ti el hecho de que se haga una campaña contra el cáncer de próstata poniendo como principal víctima a la mujer no es una muestra de ginocentrismo. Alegas que son los responsables de la campaña los que deciden que salga una mujer en el cartel y que no es representativo de la sociedad. Bueno, Chocobollo, imagino que estamos de acuerdo en que las campañas se crean con la intención de difundir o vender algo y por ello utilizarán aquello que más atención capte, ¿no? ¿Por qué crees entonces que cogen la imagen de una mujer? Yo te lo digo, porque genera más empatía que si ponen la de un hombre. De hecho, tú mismo mencionas que una campaña publicitaria no es algo accidental y que está premeditada. Y ahí me estás dando la razón sin darte cuenta. Los creadores de dicha campaña sabían que provocarían más simpatía y cercanía a la imagen de una mujer que la de un hombre. Pese a que evidentemente no es la mujer la que sufre el cáncer de próstata, ¿verdad? Si ese ejemplo no te sirve, aquí te dejo una frase que en su día dijo Hillary Clinton para referirse a las principales víctimas de guerra. Sí, dice que son las mujeres, pero no por morir en el frente, sino porque pierden a sus maridos, a sus padres o a sus hijos en el combate. Curioso, ¿verdad? Dirás que ella es política y que se guía por una agenda.
Vale, qué casualidad que ella siga la misma agenda política que Yolanda Díaz, que dijo en su día que la precariedad laboral tiene rostro de mujer cuando el 95% de las muertes laborales son hombres. Como políticas, buscan ser votadas y llegar al poder. Cada palabra que dicen está sujeta a lo que ellas saben que será más aceptado y validado por la sociedad. Por eso usan a la mujer como sujeto más damnificado en un contexto donde claramente es el hombre la principal víctima. En el segundo tuit, al que hago referencia a las campañas e investigaciones sobre el cáncer de mama y el de próstata, dices que el hecho de que se hagan más para combatir el cáncer de mama es una cuestión del Estado. Imaginemos que tienes razón y que la sociedad no apoya todo esto. Entonces, ¿por qué nadie se echa las manos a la cabeza y denuncia este hecho? Por otro lado, desde el año 1992 se está celebrando anualmente el Día Internacional del Cáncer de Mama, mientras que el Día Mundial del Cáncer de Próstata se celebra desde el año 2013. Es decir, solo desde 2013 se está concienciando a la sociedad sobre cómo afecta el cáncer de próstata a los hombres y sobre la importancia del diagnóstico precoz. ¿No crees que eso es restarle importancia a una de las principales causas de muerte por cáncer en hombres? Además, te voy a hacer una pregunta, Chocobollo. Cuando es el Día Mundial del Cáncer de Próstata, ¿tú te enteras si no es porque te encuentres un tuit de alguien random que lo menciona? Ese alguien random puedo ser yo perfectamente. Pero estoy segura de que el Día Mundial del Cáncer de Mama sí te haces eco de él. Y eso es porque tanto redes sociales como medios de comunicación o campañas publicitarias como las de las compresas te lo hacen llegar. Luego empleas el argumento de la mínima diferencia. Son aproximadamente 6.500 mujeres las que mueren por cáncer de mama frente a unos 6.000 hombres que mueren por cáncer de próstata en España. La diferencia es de unas 500 personas. También mencionas que el cáncer de mama es más frecuente en un 12% frente al 7% que es el de próstata. Todo eso justifica para ti la diferencia que hay tan grande de investigación y campañas para la concienciación del cáncer de mama y de próstata. Pero hablemos de números si quieres. La media anual de mujeres asesinadas a manos de sus parejas es de 60 y en el caso de los hombres es de 10. Sin embargo, existe una ley que protege solo a la mujer. Se entiende que el número de hombres asesinados es tan ínfimo que no requieren de protección. Por otro lado, el porcentaje de hombres sin techo en Barcelona es de un 90,6%. ¿Sabes a quiénes van destinadas las ayudas para combatir el sinhogarismo? Sí, Chocobollo, al 9,4% restante, a las mujeres. El porcentaje en todo el territorio nacional varía. Entre las personas sin techo, las mujeres conforman el 16%. Por eso el sinhogarismo tiene rostro de mujer. ¿Verdad, Chocobollo? Al final de este punto dices que la realidad no cambie mi sesgo. De sesgos te hablaré yo al final. Sobre el conflicto de Afganistán y de que se mencione en los medios de comunicación más a las mujeres como víctimas que a los hombres, dices que esto pasa porque a los medios de comunicación les renta más. No me quiero repetir, Chocobollo, pero ¿por qué crees que les renta más? Sí, buscan el clic fácil. Y por eso saben que si hablan de los hombres como víctimas, no obtendrán ese resultado. ¿Entiendes ya por dónde voy? En este tuit tú niegas que la sociedad, las personas o la gente, lo que menos abstracto te parezca, se rían o ignoren cuando un hombre está siendo maltratado. Sin embargo, cuando una mujer es la que está siendo maltratada, reaccionan bastante negativamente. Lo niegas y no das ningún dato al respecto para sustentar tu argumento. Yo te puedo dar varios experimentos sociales donde se observa esta dinámica. Te dejo aquí uno de tantos experimentos sobre esto. Who was there? Get your hand off Who me, was mate. there? Tell me who was there. People are looking at us. People, I swear to God, Chris, I swear to God. people are looking at us. Will you get your hand off me? Stop that. Shut up, swear to God. People are... Who was there? What's wrong with you? Honestly, we're fine. Grant, I'm grand, thanks. Okay, because someone will call the police if you carry on doing Okay. that to someone. Okay. 'Cause if I don't, someone else will. Okay, Okay. okay. It's perfectly fine. You don't have to put up with that, honey. Okay. Either way. Thank you. My office is there. You're definitely all right. Yeah. Yeah, I am. Problems just come knock. I'm grand, thanks. I haven't gotten into fucking what I've been saying to you. But you're fucking not even listening to me, that's what. Why do I push you like that? Because you won't fucking respond to me about any, you won't listen to me. You think you're fucking all manly. I wasn't. No, you just can't be. alone. No, you can't be. Don't try and fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and fucking walk away from me. Stop it. What the fucking bullshit? What the fucking bullshit? What the fuck is wrong with you? What the fuck's wrong with you? There's nothing. Don't give me that shit, okay? Si ese ejemplo no te sirve, por lo que sea, te puedo dar otro. En Manhattan se hizo un experimento social que consistía en dejar
en un parque solos a un niño de 6 años, a una niña de la misma edad, a un perro y a una gata, y así observar cuánto tardaban en ser rescatados. La niña fue rescatada por una mujer a los 3 minutos de iniciar el experimento. Después, el siguiente en ser rescatado fue el perro, a los 4 minutos y 36 segundos. A los 10 minutos y 16 segundos, una mujer rescató a la gata. Nadie rescató al niño. 45 minutos después de empezar el experimento, lo pararon y nadie lo había ayudado. No sé, Chocobollo, podría ponerte bastantes más ejemplos, pero es que no quiero alargar demasiado el vídeo. Después dices que el hecho de que las personas reaccionen peor ante el maltrato hacia una mujer que hacia un hombre se debe a que la mujer recibe más maltrato físico que el hombre. En realidad no es así, pero imaginemos que eso es cierto. Decir que el hecho de que la mujer sea más protegida que el hombre en un contexto de violencia es debido a que las mujeres suelen sufrir más maltrato físico, la verdad a mí se me queda corto. ¿Qué más da que sexo reciba más maltrato físico en proporción? Eso no justifica que las personas reaccionen ante el maltrato hacia un hombre, que es un ser humano, como si estuvieran viendo un espectáculo cómico. ¿No crees que deberíamos de actuar igual ante el maltrato, sea cual sea el sexo que lo reciba? De todos modos, ¿cómo explicaría los resultados del experimento social de los niños y los animales abandonados? Ahí no hay maltrato de por medio. ¿Cómo explicas que se esté demostrando que el hombre está siendo desechable? En este caso, un niño varón. En este tuit te hablo de la mutilación genital masculina y de cómo está aceptada socialmente y es legal. Me dices que la circuncisión se practica por motivos religiosos. No sé si sabes, Chocobollo, que la mutilación genital femenina también se lleva a cabo por razones de religión y cultura. Pero aún así está prohibida en Occidente y perseguida en los países donde aún no está erradicada. Es decir, me estás queriendo decir que en el caso de la circuncisión, como es su cultura, por eso está aceptada, cuando en el caso de la mutilación genital femenina es por exactamente los mismos motivos y sin embargo hay organizaciones que van a esos países a tratar de erradicar esa costumbre. Y quiero que sepas una cosa, no hay ni un solo país en donde se practique la mutilación genital femenina y no se practique la masculina, y con métodos también bastante agresivos. Entonces, no sé, Chocobollo, si no te parece ginocentrismo el hecho de que se persiga y se condene y que sea ilegal en Occidente extirparle parte de sus genitales a las mujeres o a las niñas, y que sí se permita, y esté incluso bien visto en países occidentales, el hecho de que se le haga a hombres o a niños, no sé cómo lo ves. Y para terminar este punto, dejas clara tu enorme brecha de empatía hacia el varón diciendo que no se pueden comparar ambas mutilaciones. Imagino que tú eres conocedor de que existen distintos tipos de mutilación genital masculina, al igual que hay distintos tipos de mutilación genital femenina, que cuando se hacen por cultura o religión son igual de invasivos y se utilizan herramientas como piedras afiladas, por ejemplo. En ambos casos se está mutilando a niños, y mi punto es que unas se persiguen y las otras no. Pero bueno, Chocobollo, te voy a invitar a ver el vídeo que hice sobre la circuncisión hace poco. Igual así cambias de opinión y consigo que te conciencies un poco más sobre este tema. En esta parte dices que miento cuando digo que los hombres no tienen dónde acudir cuando son maltratados por sus parejas. No me estoy refiriendo a si pueden o no ir a la policía, pero de eso te hablo ahora. Lo que quiero decir es que no tienen a dónde ir a refugiarse como las mujeres, por ejemplo. No hay organizaciones estatales que den apoyo psicológico, económico o de cobertura a esos hombres. Y sí, claro que pueden acudir a la comisaría más cercana. De hecho, eso es lo que les dicen si osan llamar al 016. Pero ¿sabes qué es lo que le dice el policía de turno a un hombre cuando quiere formalizar una denuncia por violencia doméstica? Que se lo piense bien, no sea de Dios que su mujer quiera tomar represalia y le denuncie a él por violación. Es decir, claramente le está recomendando que no denuncie, Chocobollo. A eso es a lo que me refiero. Incluso es fácil observar cuando un hombre habla del maltrato físico o psicológico que recibe de su mujer, cómo el entorno le dice frases típicas como «Nah, tío, está loca, ya se le pasará». ¿Eso no te parece una falta de empatía brutal? Y no me vengas con que no te suenan esos clichés. Me imagino que no negarás que esas mismas frases a nadie se le ocurriría decírselas a una mujer. Y si aún así insistes en que estoy mintiendo, entonces una vez más estás demostrando tu brecha de empatía hacia el varón. Ahora en el tuit sobre el aborto de papel, dices que estás de acuerdo en que debería existir esa posibilidad para los hombres. Ya, pero es que no existe. Y nadie se echa las manos a la cabeza por eso. Imagínate por un segundo que en España se trata de prohibir el aborto. Muchísimas personas, ni qué decir ya de las feministas, gritarían que se está atentando contra la libertad de las mujeres
a decidir si quieren ser madres o no. Pero no veo yo a mucha gente gritar que los hombres tengan derecho a decidir si quieren ser padres o no. Para que me entiendas, si un hombre eyacula dentro, sin el permiso de la mujer, eso se considera abuso sexual. Ya ni hablemos si se queda embarazada a causa de ese hecho. Pero si una mujer pincha el condón o le dice a su pareja que está tomando la pastilla anticonceptiva siendo mentira y queda embarazada, él se tiene que aguantar y hacerse cargo de su hijo. El aborto lo decide unilateralmente la mujer. El hombre no tiene ni voz ni voto, porque es el cuerpo de ella y la decisión de ella. Sin embargo, la vida de él queda atada a un hijo que igual no desea, le guste o no. Y dice que las leyes o ausencia de ellas no son elecciones de la sociedad. Chocobollo, seamos realistas. Las leyes o ausencia de las mismas son el reflejo de la propia sociedad, por mucho que lo quieran negar. Bueno, con respecto al tuit que dice que la gente prefiere salvar la vida de una mujer antes que la de un hombre, te llevas la mano a la cabeza y dices, ¡puf! ¿Otra vez? No sé ni qué contestarte, Chocobollo. Ni siquiera entraste en el enlace. Ahí es donde está el estudio que demuestra lo que digo. Sin embargo, hiciste scroll hacia abajo y continuaste. Así que pues nada, voy a continuar contigo. De este tuit tampoco te digo nada, ya que tú te lo saltaste también. Dices que tienes que mirar el estudio. Espero que lo hagas entonces. Después niegas que los hombres reciban penas más altas que las mujeres por un mismo delito. No sé si sabes que por un delito puedes recibir una pena de tantos a tantos años. Por ejemplo, de 2 a 5 años. Lo que se demuestra es que a la hora de condenar a un hombre se tira al alza, mientras que para condenar a una mujer se tira a la baja. Para que lo sepas, Naciones Unidas recomienda que solo los hombres puedan ir a prisión por delitos no considerados graves o violentos. Es decir, que las mujeres, mientras que no sea un delito de sangre, no vayan a la cárcel. Además, hay países en los que solo los hombres pueden ser condenados a cadena perpetua. Así que sí, Chocobollo, los hombres pueden ser y son condenados a penas más altas que las mujeres por un mismo delito. Ahora, con respecto al tuit en el que digo que los delincuentes que victimizan a las mujeres reciben penas más altas que los que victimizan a los hombres, vuelves a llevarte las manos a la cabeza y a hacer gestos como si te diera pereza. No entras en el enlace y le quitas credibilidad a lo que yo digo. Me mencionas el agravante de género y te quedas tan pancho. Pero bueno, te voy a poner un ejemplo donde no puedas meter el agravante de género. ¿Sabías que en los homicidios por accidente de tráfico, los conductores que matan a las mujeres también reciben sentencias más largas que los que matan a hombres? ¿Dónde metemos ahí el agravante de género? ¿Por qué por el hecho de que sea una mujer la que muere en un accidente, el conductor recibe una pena más alta que si es un hombre el fallecido? Ahora llegas a los tuits donde estoy citando unos hilos de Mark y dices que son evidencia científica, así en tono jocoso, porque son tweets. Menos mal que al final te decides a entrar a uno de los hilos y te das cuenta de que está lleno de fuentes. Dices que después las mirarás y que qué pereza. Alguien te está demostrando que existe un sesgo que tú niegas y tú dices que qué pereza, pero la que tiene sesgo según tú soy yo. Si de verdad querías saber si existe o no el ginocentrismo, hubieras estado encantado de tener todas esas fuentes a mano para revisarlas. También dices que son los mismos ejemplos que yo te puse arriba. No, hay muchos más y lo sabes. Te pones a hacer el scroll hacia abajo y dices que ya mirarás las fuentes. Bueno, pues espero que así sea, que les eches un vistazo, pero que se lo eches sin sesgo, a poder ser. Ya llegaste a las pruebas que te pongo más abajo y te detienes en la distribución de las publicaciones científicas por tipo de cáncer. Tu manera de justificar el hecho de que se hagan de forma desproporcionada más publicaciones científicas del cáncer de mama que del cáncer de próstata es afirmar que las secuelas físicas del cáncer de mama son más visibles que las del cáncer de próstata. No sé, Chocobollo, no creo que las consecuencias de apariencia física que pueda acarrear un cáncer sean suficiente justificación para que haya más o menos publicaciones científicas al respecto, teniendo en cuenta que ese cáncer te puede provocar la muerte. Para mí está volviendo a demostrar una brecha de empatía hacia los hombres. Con respecto al tema de lo de Afganistán, dice que las problemáticas de un sexo no deben de invisibilizar las problemáticas del otro. En eso estamos de acuerdo, pero es que eso es precisamente lo que se está haciendo. Se habla sin parar de la situación de la mujer en el conflicto, pero no se menciona la situación también lamentable que tienen que vivir los hombres civiles. Ese es mi punto. Entonces, si tú consideras que visibilizar las problemáticas de uno no debe invisibilizar las problemáticas del otro, ¿cómo le llamas tú al hecho de que habiendo más hombres civiles muertos que niños y más niños muertos que mujeres en Afganistán, aún así se siga diciendo que la mujer es la principal víctima en ese conflicto? Para mí eso es ginocentrismo.
Ahora llegas a un tuit en el que te pongo como prueba un experimento social. Todo el tiempo te estoy hablando de que el ginocentrismo es un sesgo biológico que tenemos todas las personas y te has pasado todo el vídeo diciendo que el hecho de que haya leyes que prioricen a la mujer no significa que eso sea lo que quiere la sociedad. Que el hecho de que se hagan campañas que victimizan a la mujer en contextos donde la principal víctima claramente son los hombres no quiere decir que la sociedad lo apoye. Y ahora te pongo un experimento social, que por cierto no es el único al respecto, y tampoco te sirve. ¿Un experimento social no representa a la sociedad? Vaya. ¿No te sirven los estudios? ¿Por qué no te apetece mirarlos? ¿No te sirve que te hable de leyes? ¿No te sirve que te hable de experimentos sociales? Entonces, Chocobollo, ¿cómo te lo demuestro? ¿Cuál es la fórmula que tengo que utilizar para demostrarte que existe el sesgo? Ya al final del vídeo te pones a hablar de mito haciendo referencia a que ellos usan el término y demás, lo cual corrobora mi pensamiento inicial, que la mayoría pensáis que el término ginocentrismo fue inventado y difundido por ellos. Pero bueno, como ya lo imaginaba, al principio del vídeo te respondí a eso. Me adelanté a acontecimientos. Pero la de los secos soy yo, ¿verdad, Chocobollo? Y bueno, ya terminé de responder a todo tu vídeo. Ahora me gustaría añadirte un par de cosas más. La primera es que al principio pensé en contestarte a tu vídeo poniéndote más estudios, más artículos y más pantallazos al respecto. Pero viendo que tú no entraste en ningún enlace que yo te puse, entendí que era inútil volver a intentarlo. Así que por eso me limito a responderte simplemente a lo que tú dices y ya está. Por otro lado, me gustaría hacer contigo un ejercicio, Chocobollo. Si te das cuenta, en todo el vídeo uso con bastante asiduidad la palabra ginocentrismo. Pues te voy a pedir que vuelvas a ver el vídeo si tienes ganas y que cambies la palabra ginocentrismo por desechabilidad masculina. Y luego me dices que el sesgo no existe. El problema para quienes niegan el ginocentrismo, y tú lo sabes, es la palabra que se utiliza. Pero al final, el uso de un término que no te gusta para darle nombre no invalida su existencia. Y si el simple hecho de llamarlo ginocentrismo en lugar de llamarlo desechabilidad masculina supone un problema, entonces, para que lo sepas, eso es otra muestra de ginocentrismo. Dicho esto, Chocobollo, me gustaría acabar diciéndote que tras el hilo que hice, y tras este vídeo, creo que es innecesario hacer un debate. Porque si lo entiendes no hará falta. Y si aún así lo niegas después de todas las fuentes citadas, eso quiere decir que diga lo que diga, no voy a cambiar tu opinión y que eres tú el que tienes un sesgo. Ha sido un gusto responderte, Chocobollo, y te mando saludos.